porque Dios tiene misericordia de nosotros. La escuela sabática es la escuela de Biblia de la iglesia. Y el tema que tenemos para hoy, una forma apasionante de participar, quiero adelantarles que es el método original de Dios. No es nada nuevo, no es el método tradicional de Dios. El método tradicional de Dios. Los grupos pequeños. Los grupos pequeños. Entonces Mateo 9, 37, 38 dice, entonces dijo a su discípulo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El método que Dios ha dejado para que la obra crezca es el que cada persona, cada cristiano, cada creyente busque a alguien. Los templos, tal como los conocemos hoy, no son el plan de Dios. Hay un tema que ya tenemos puesto en las redes sociales, tenemos ya en Facebook y en YouTube acerca de los templos, a donde el título es los 7 perjuicios de los templos, porque allí la gente se encapsula. Ese método de adorar a Dios en los templos, como lo conocemos hoy, el origen es pagano, empezó con Constantino a partir del siglo IV. Fue el método de Satanás que primeramente quiso destruir la iglesia, matando y persiguiendo. Vio que crecía más y entonces buscó otras maneras y fue de no matar, de ver si de otra manera podía entonces embaucar a los creyentes, a los cristianos, y lo logró. Y parte de ello fue los templos, meterlos en templos, porque allí están secuestrados, es una cárcel, el templo es una prisión, es un tipo de sardina, cuando la gente se aglomera, cuando se empaqueta. El plan de Dios ha sido del principio, que la obra de Dios se haga yendo a la gente. Y Cristo así lo hizo, yendo a la gente. La gente no venía a ellos. Hemos estudiado que Dios, cuando creó el mundo y creó al hombre, le hizo un templo. Y que el templo lo hizo en el tiempo. Así la gente no viaja. Lo hizo que rote, como rota la tierra, con los meridianos. Y cuando ese templo tiene 2 ventajas. Número 1 es que me encuentra donde yo estoy. Pero hay otra ventaja que ellos tienen en su agenda, y es que me encuentra con la gente, con la ciudad, con el populacho, con todos. Me encuentra a mí que soy creyente, me encuentra junto con los incrédulos, con el gentío, con las masas. Eso le pasa al sábado cuando viene y nos encuentra. Y después se va. Tiene cada semana, dura 24 horas y se va. Cuando viene, yo no viajo a ningún lugar. Él viene donde mí, yo me quedo donde estoy. Y ese templo que Dios hizo me encuentra con la gente, con las multitudes. Ese era el templo que Dios quería solo. Entonces estas cápsulas, estos edificios, es un plan de Satanás, que allí él consigue aglomerar, y ella allí apiña a la gente, los secuestra. Los templos secuestran
Y entonces queda secuestrado Dios, secuestrado el culto, secuestrado el creyente. Es una cárcel, la gente en las cárceles ya no camina libre por la calle. Los grupos pequeños es la manera como Dios mandó a predicar desde el principio del mundo. Nada nuevo. Simplemente es que el cristiano encuentre gente, encuentre personas. A Cristo, eso es lo que hizo grupos pequeños. No buscó un lugar, no rentó un sitio, no construyó un edificio y se estacionó allí. Se fue a donde estaba la gente. Y así hizo todo su ministerio. Y Pablo también. Y la iglesia apostólica toda fue así. Primitiva, la iglesia primitiva, como llaman. Así que no es nada nuevo, es solamente tratar el tema así como Dios mandó. Cristo comenzaba su ministerio cada día con gente allí, por allí en algún lugar. Y a veces no había tanta gente en el día, pero a veces comenzaba con una persona y tenía mucha gente detrás. 10, 20, 30,000 personas detrás. Y así hizo todo su ministerio, trabajando entre la gente con la gente. Ese es el plan de Dios. Fundar un grupo pequeño es fácil porque solamente lo que hay que hacer es invitar a alguien en el parque o ir a su casa, a la casa de la gente y dar estudio bíblico. Ahora con las redes sociales, con Zoom y otros, el coronavirus ha hecho una gran bendición. Que quitó los templos, desbarató los grupos de gente aglomerada alabando, lo dispersó. Gloria a Dios. Y entonces ahora en las casas, allí la gente escucha. Entonces lo que tenemos ahora mismo, estamos acá, estoy hablando, son grupos pequeños. Y es que ahora cada uno se quedó en su casa. Que así escuche toda la familia. Ahora por el COVID, uno no quiere invitar gente, no invita. Cuando esto se quite, que Dios lo va a quitar, entonces es bonito, bueno, que cada creyente en su casa invite a los vecinos. Cuando pase el COVID, la gente va a volver a los templos, pero no por mucho tiempo, porque Jehová no va a mandar, pero va a permitir, va a dejar que pase lo que pasó en la iglesia primitiva o apostólica. ¿Qué hizo la gente? Se aglomeró. Y Dios no impidió que decapitaran a Santiago, el líder de la iglesia, y que arremetieran contra ella. Como un huracán que se lleva las hojas del otoño y la riega por todos lados. Así fue regada la iglesia y entonces el mundo fue iluminado. Porque la aglomeración es una enfermedad religiosa. Las almas están afuera. El gentío es la meta de Dios. Entonces aquí dice el versículo, dice, la verdad a la mies es mucha, más los obreros pocos. Con los templos se reducen a la nada. Porque si somos pocos los cristianos en el mundo, pero a eso se le añade entonces que nos apiñamos. Entonces de poco pasamos a cero. Que cuando los cristianos se apiñan a adorar solo, esto ya el mundo no tiene
quien le hable. Dice aquí, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice que envíe. La idea de que vayan. Nunca se puso de que la gente nos estacionemos y vengan. Así que digo que un grupo pequeño formarlo es fácil. ¿Qué se necesita para un grupo pequeño? Lo único que se necesita para un grupo pequeño es usted. Yo. Ya ahí tiene un grupo pequeño. Porque gente por allí que no conoce hay muchos. Invítelo a su casa o vaya a la de ellos. Y ya, tiene un grupo pequeño. ¿Tiene algún comentario? Recuerde que es monótono si no hay comentarios. Que como dijiste, el origen del grupo pequeño es del mismo Dios, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos crearon, nos sostienen y nos salvan. Entonces nosotros tenemos que unirnos también en grupos pequeños para ir en busca de la gente que pueda unirse a Dios y a nosotros, y eso da una gran alegría. Dios pensó en nosotros que formáramos su familia y entonces nosotros pensamos en los demás en que también formen la familia de Dios. Hay una crítica que en el mundo adventista se le hace a las otras iglesias. Y es que hay muchas de esas iglesias donde todo el mundo se hace pastor y todo el mundo se hace pastora. Y toda mi familia pertenece. Yo soy el único adventista entre todos. Y tengo mucha familia. Así que todos son pastores. Mi hermana es pastora. Mi sobrino, el hijo de ella, es un pastor. Hay varias cosas buenas que ellos tienen y es eso. Que todo el mundo se hace pastor. En nuestro medio, el título de pastor es un título muy relevante y entonces muy selecto, muy selectivo. A mí me gusta más el método de ellos en ese sentido. El plan de Dios era que cada cristiano se hiciera un pastor y una pastora. Y ellos sí lo hacen. Yo tengo muchos años en la iglesia y entonces en la calle mirando y conozco cómo trabajan todas las iglesias. Y allí de repente una persona se convierte y ya es un pastor. Y eso es bueno. Ese es el plan de Dios. Dios cree que todo el que conoce el evangelio de Jesucristo es un pastor y una pastora. En la iglesia adventista se le deja al pastor todo. Se cree que él es el único que tiene que hacer cosas. Tan mal. El método divino es que cada cristiano haga lo que hace un pastor. La señora White dice que si se hiciera así, pues tendríamos 100 pastores, dice, donde hay uno. Cada individuo coja su Biblia y salga a orar por enfermos, echar demonios, resucitar muertos, multiplicar panes. Tendríamos muchos. ¿Tiene algún comentario? Sí, pastor. Quería dar mi testimonio de cómo empezamos el grupo pequeño que tenemos ahora por WhatsApp. Todo comenzó porque decidimos compartir con la familia del mensaje y no sabíamos, ya lo habíamos intentado hacer algo y antes y no habían aceptado, no había interés.
Sin embargo, mi tía Isa, que vive en México, es familia que está en México y lo que usted está diciendo de los templos es muy importante porque en este momento nos permite tener grupos pequeños con gente del otro lado del mundo como si estuviesen a nuestro lado. Gloria a Dios. Ella vive en México, pero ella no tiene un buen servicio de internet. Entonces, cuando se conecta aquí con nosotros a Zoom, se tiene que conectar a través del teléfono de mi hermana, de la línea telefónica, y hacen una llamada tripartita y es un show. Entonces, queríamos estudiar con ellos y no nos podíamos conectar, nos reuníamos por Zoom a jugar o a hacer, pero eso fue el preámbulo porque eso unió a la familia. Porque antes no había eso ni siquiera, porque pues vivimos, una parte de mi familia vive en México, otra, y solamente las pocas veces que visitábamos, ellos no pueden venir para acá, los veíamos. Entonces, un día por error, mi tía Isa nos entró una llamada grupal por WhatsApp, porque tenemos un grupo familiar, y ella no supo ni cómo lo hizo. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Porque todos empezamos a contestar y hola, y fulano, y mengano, y qué, y todos estamos juntos, wow. Entonces mi tía sí puede accesar su WhatsApp más fácilmente por el Zoom, la cantidad de datos que transmite el WhatsApp es mucho menor. Entonces, mira, no sabíamos que podíamos hacer el WhatsApp. Usted hace un grupo en WhatsApp y le pica al icono del telefonito y llama a todo el mundo en ese grupo. Se los digo por si no sabían. Entonces, le dije yo a Almita, porque ustedes, Almita, la busca mucho la gente ella es muy buena para escuchar, le voy a prender mi cámara para que me vean, para hablar con las personas, y mucha gente la busca y es muy buena para invitar, tiene así ese don. Entonces yo le dije a Almita, ¿por qué no invitas a Dalia y hacemos, mira, está esta matutina que le acabábamos de recomendar a Oneli, de vuelta al hogar? ¿Y por qué no la invitas y empezamos a estudiar? Y a ver qué te dice, porque ella es más cercana con mi prima que siempre había rechazado. Entonces la mandamos de emisaria y Almita hizo la invitación y dijo que sí, y mi tía Isa también dijo que sí, somos una familia muy pequeña. Y entonces pensamos también en invitar a la viuda del primo de mi mamá que falleció, que realmente no teníamos una relación con ella, ni comunicación, ni nada. Desde antes que falleciera mi tío, era una relación muy distante. Digo tío y primo porque en realidad son primos de mi mamá, pero como somos tan poquitos, así. Entonces, la decidimos invitar y ella aceptó también. Siempre había rechazado cualquier cosa. Y ella le llamó en privado a mi otra prima y le dice, ¿cómo ves? Y mi otra prima, pues también había rechazado mucho tiempo, la animó. Entonces tenemos el grupo pequeño todos los días a las 6:30 de la mañana. Conectamos todos y empezamos con, ustedes saben que la matutina uno la puede leer en 5 minutos, entonces empezamos juntándonos 10 minutos. Y luego todo este mes habla de la palabra de Dios, del poder de la palabra, de la importancia de la palabra, del amor a la verdad. Y eso han empezado a alargarse los estudios. Empezamos 10 minutos, luego 15, luego 20, luego ahorita 30. Y hoy en la mañana duramos 1 hora y hasta estábamos bien apurados para estar a tiempo aquí en la iglesia, porque de todas esas conversaciones ha habido muchas preguntas y ya les hablamos. Hoy en la mañana vimos la profecía de los 1260 días. Ellos son católicos. Amén. Sí. Y hemos ya hablado de Jesús, de todas las profecías que nos dicen quién es Él, que es el Mesías. Hablamos del estado de los muertos, como yo les dije, ese testimonio que mi prima estaba muy angustiada porque ellos cremaron tanto a su mamá como a su hermano que fallecieron y un sacerdote les dijo que habían hecho mal, que era pecado y que
le estaban poniendo muy difícil a Dios el resucitar o el darle nuevamente vida porque los habían cremado. Entonces ella dijo, yo quiero estudiar que eso, y de esa matutina ha salido, ya solamente nos falta el sábado y hablamos de la educación porque las últimas lecciones son de cómo la ciencia y la Biblia son una sola, cómo Dios, ¿verdad? El creador de todo, es el que mejor entiende todas las ciencias. Mismas. Así que vino el tema de la educación. Y bueno, ya no les quiero quitar mucho tiempo, pero estamos muy emocionados, muy contentos porque mi misma prima dijo, oye, es que Benito Juárez, que fue un presidente hace muchos años en México, Benito Juárez separó la educación religiosa y eso dio pie a estudiar la profecía de los 1260 días con ese tema de la educación y la separación de la religión y la política. Entonces estamos muy contentos, hoy duramos más de 1 hora en ese tema y así fue como empezó nuestro grupo pequeño y les animo a que hablen. Ahora realmente hemos trabajado más que cuando podíamos andar en la calle. Hemos trabajado más y el Señor hace grandes maravillas a través de los grupos pequeños y de las redes sociales ahora. Gracias, pastor. Disculpe que estuvo tan largo. Muchas gracias. Cuando andábamos libres, teníamos los templos. Ese era el problema que había. Y el problema eran los templos. Y que la gente de México no puede venir a nuestro culto. Y ahora con esto, que nos quitaron los templos, puede llegar. Amén. Eso ha sido. Entonces yo vivo predicando también todo el tiempo. Después que vino esto, nunca lo había hecho. Ahora es predicando a todas partes. Cadenas de teléfono, Zoom y de todo, de Seattle, Santo Domingo, Long Island, Manhattan, New York, de todos lados. México, El Salvador, Colombia. Entonces, no tengo ningún interés en que vuelvan los templos. Y hay algo que le voy a decir sobre los templos. Van a volver. Va a venir una vacuna buena que se va a poner, se va a parar esto, el COVID-19 por un tiempo. Pero esto no va a ser por mucho tiempo, los templos, porque viene lo mismo que le pasó a la iglesia primitiva, que le dieron un golpe en la cabeza y luego vino un huracán de persecución y Dios no hizo nada para evitarlo. Así se va a repetir con nosotros. Es un momento que yo estoy esperando que no veo. Cuando seamos lanzados con un huracán a todos los rincones, y perdamos las propiedades para que nos saquen de ellas, para que nos venteen de los escondrijos, nos tiren al mundo. Un día que yo anhelo y está cerca. Es mejor que no nos acostumbremos a los templos otra vez y es mejor que sepamos que este COVID, este coronavirus, escuche bien eso, fue una herramienta, yo no conozco el origen, pero sí sé, una herramienta, haciendo un test al mundo para controlarlo. Y que como quiera que Satanás tire un proyecto buscando resultados, Dios se saca de la manga de la camisa un proyecto que lo aventaja por 1.000.000 de años. Así que como se hizo un test al mundo, ahora cómo someterlo. También se hizo un test a la iglesia de cómo difundirse. Amén. Y lo que está pasando de que ahora podamos tener un grupo pequeño con gente que no puede venir a los Estados Unidos. Eso nadie, si lo decían, la gente no lo iba a creer, ni en ciencia ficción. Y es la realidad cotidiana. Y vienen más grandes tentaciones y atentados contra el bien. Y así Dios se sacará de la manga de la camisa, en la misma proporción, un resultado exponencial en favor de la verdad.
Cada vez que parezca que la cosa se derrumba, Dios aparece con unas manos llenas que la gente no se imaginó. Hasta que va a ser un fracaso total el mal, cuando intentaba establecerse, ahogado por el bien. Así es que Dios trabaja. Y lo que hay que estar al día, saber cuándo es el momento para aprovechar. Y así es que Dios trabaja siempre. Sí, como Dios es un Dios gregario, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que nosotros tomemos la modalidad de Él, o sea, que nosotros podamos, como dice aquí en la parte de lunes, este parrafito dice, los grupos pequeños brindan oportunidades para el compañerismo cálido y afectuoso, el crecimiento espiritual y la resolución de problemas. Entonces, hoy en día hay cantidad de personas con ansiedad, con depresión, con insomnio, con falta de apetito. Y entonces, cuando nosotros los invitamos a ver a un Dios maravilloso que resuelve, que soluciona, entonces esas personas se están uniendo a nuestro grupo y se van a unir más con el poder del Espíritu. Y por eso es de que todo lo que viene de peor de parte del enemigo, el Señor nos va a utilizar con el poder de su Espíritu para que agreguemos esas personas y donde quiera que estemos y vayamos, puedan alabar a Dios. Lo único que se necesita para un grupo pequeño, lo único, es usted. Ya no necesitamos más nada para un grupo pequeño. Mire qué fácil. Usted, ya tenemos todo en un grupo pequeño. Con grupos pequeños es que el Señor nos dio la oportunidad de levantar, fundar una iglesia que hacía más de 30 años que querían levantar en Nueva York. Y con grupos pequeños, en año y medio, la iglesia surgió. Y con grupos pequeños se han fundado decenas de iglesias en la ciudad de Nueva York. Y para un grupo pequeño, repito, es lo más fácil. Se necesita usted. Ya no necesitamos más nada. ¿Algún comentario? Lo que estamos estudiando hoy es algo manoseado hasta el cansancio, conocido hasta lo último, pero que hay que, como vienen nuevos y también los antiguos, no voy a decir los viejos, no, antiguos. Los antiguos miembros y los nuevos. Tenemos que repetirnos. La repetición es un mecanismo muy bueno y Dios lo usa en la Biblia en cantidades industriales. Repetición es una herramienta extraordinaria para enseñar. Escuche bien. ¿Por qué el grupo pequeño? Porque Cristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda. Y dijo, id. Y el grupo pequeño está en Mateo 10. Voy a leer Mateo 10. Porque lo que dice Mateo 10 es muy bueno que lo sepamos. Y yo lo voy a enfatizar. Pero Mateo 10 son los grupos pequeños. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, escuchen queridos, esto no hay que lo enfatice demasiado. Mateo 10:1. Les dio autoridad. Autoridad. Usted tiene autoridad, usted es alguien. Usted es mucho. La gente tiene que prestarle atención a usted.
Si usted va por la calle y si usted toca en una puerta, le van a poner atención, porque Dios, escuche querido, le dio autoridad. Le dio autoridad. A usted se le ha puesto una marca de autoridad. Yo de eso sé. No por la autoridad que Dios me ha dado a mí, que me ha dado autoridad. Por la autoridad que yo le veía a los adventistas del séptimo día cuando yo no era adventista. La autoridad. Le dio autoridad. Escuche más. Sobre los espíritus inmundos. Porque habiendo tanto problema, comienza con los espíritus inmundos. Porque lo primero que tiene que hacer una persona cuando va a salir a la calle es tener autoridad sobre los espíritus inmundos. Si no tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, entonces los espíritus inmundos le aguan la fiesta. Miren lo que comenzaron a hacer los espíritus inmundos cuando Cristo comenzó a predicar. Que comenzaron a manifestarse. Y caía gente por todos lados con espíritus inmundos. ¿Qué buscaba Satanás con eso? Buscaba que a Cristo se lo vinculara con los demonios. O sea, ellos fueron, entre comillas, a ayudarle. Y dijeron, ¿sabe qué cosa? Le vamos a aguar la fiesta. Y mientras él predique, cayendo gente con gritos y con cosas, ya le arruinamos. Todo aquel que sale a predicar y no tiene autoridad sobre los espíritus, ellos le aguan todo. Entonces ya usted sabrá por qué tanta gente no sale. Porque los espíritus, ellos le aguan la fiesta. Como dicen los mexicanos cuando se daña un plan. Dice, se agüitó. Había uno allá que decía así. Ellos le aguan la fiesta. Tiene que tener cuidado. ¿Qué hacía Cristo? Que tenía autoridad para que se callaran y se fueran. Entonces salió el tiro por la culata, porque cuando ellos fueron para hacer bulla, para hacerle un alboroto, un reguero, entonces Dios con su misma arma, porque tenía autoridad, lo mandaba a callar, y ahora el resultado fue al revés. Y dijeron, espérate, ¿y quién es este que los espíritus se someten y le obedecen? Y con el misma arma que ellos tenían para arruinarle todo, entonces con esa misma arma fue que él adquirió credibilidad. Echaba a los demonios. Pero todo aquel que salga a predicar sin autoridad sobre los espíritus, créanme que le aguarán la fiesta. Y yo me la han aguado muchas veces. Y por eso es que hay tanta gente, tantos adventistas del séptimo día que no dan estudio bíblico. ¿Cuál es la primera herramienta que usa Satanás para aguar un grupo pequeño? La primera herramienta, número 1, terror de la persona a la gente y a salir y a hablar. Pálido, terror. Son ellos. Si usted se atreve a hablar, entonces usan otra herramienta. Y es que entonces produce terror a los que escuchan, para que se asusten por causa de usted y lo echen de la casa. Pero si usted no logra eso, entonces, si encuentra personas que se interesan, comienza a crecer y entonces le trae gente mala que se une al grupo para traerle problemas, aguándole la fiesta, trayendo peleas, chismes, cosas, haciendo preguntas imprudentes. Hay que tener autoridad sobre los espíritus. Cuando no puede, entonces hace que los creyentes, los miembros de su equipo, los mismos adventistas, los mismos cristianos, comiencen entre ellos a pelearse o a matar el tiempo haciendo preguntas sin sentido que debían saber hace 10 años, como si nunca saben, para que los incrédulos digan, ¿y quiénes son estos? Que ellos vienen a reunirse y ellos mismos no saben.
Y así. Pero así dice, autoridad sobre el espíritu inmundo, dice, para que le echasen fuera. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así que salga por allí con una Biblia, toque puerta y tenga fe y ore por los enfermos. Pero sépase los 8 remedios naturales, sépase la reforma pro salud. Que la humanidad esté enferma no es porque no puede pagar un cirujano en Alemania o en Inglaterra. La gente está enferma es por los hábitos de alimentación y de comida, por las gaseosas. Eso es un 2 más 2, 3 más 3. Mi esposa encontraba una mujer, una señora allí en Nueva York, y comenzaron a conversar. ¿Por dónde? Bueno, ¿qué empezaron a hablar? Bueno, de la salud, a ver por dónde empezaron. Hay que ver por dónde. Así que de una vez le dijo que estaba sobrepeso y que eso le causaba muchos problemas. Quería estar en su peso en control. Le daba la línea. Bueno, mi esposa sabía algo de eso. Y ella le dijo, lo que pasa es que las dietas que dan son terribles. Mi esposa le dijo, yo te digo, como tú resuelves eso y no tienes que dejar de comer nada. Ella dijo, ¿cómo va a ser? Sigue comiendo tranquila. Solamente nada más alguna metodología. Digo, ¿y cómo es eso? Lo primero que ella le dijo es que no tengo hambre en la mañana. Mi esposa le dijo la comida fuerte, al igual que un edificio, que en el primer piso es que hay que poner toda la seguridad. En el día hay que poner la seguridad en la primera comida, no en la última. Dice, no tengo hambre en la mañana. Mi esposa le dijo, lo que pasó es que desayunaste anoche. ¿Qué es eso? Sí, que en vez de guardar la comida en la nevera, te la comiste anoche. Así que por razones simples, no vas a tener hambre en la mañana. No coma en la noche y guárdala afuera, no en el estómago. Y entonces va a ver cómo amanece tu estómago. Número 2, le dijo, no toques gaseosas. Solamente agua plain, temperatura normal. Así que cuando tú cambies el ritmo de las comidas, que comas como desayunes como un emperador. El segundo tiempo o comida, como llaman en otro lugar, o almuerzo, como rey. Y la cena como un esclavo. No toque cosas dulces, no toque frituras, o sea, cosas simples que todos sabemos. Vio a la mujer a la semana y dice, estoy perdiendo 1 libra a la semana. Solamente porque cambia el ritmo. O sea, lo que quiero decir es, ¿cuánto necesitamos para fundar un grupo pequeño? Bueno, ya hemos dicho que hay otras iglesias, los pentecostales, otra gente, que ellos, cada una gente que se bautiza, sale de una vez como pastor y hace un grupo pequeño y funda una iglesia, y nosotros no. Y lo criticamos. Ellos sí lo hacen. En mi familia todos son pastores. Y Dios quería ese método. Pero ellos no tienen mucho que dar, pero nosotros sabemos mucho. Mucho. Tenemos armas. Muchas. ¿Por qué? Porque por la salud está escrito que fue donde empezó Cristo, por la salud. Entonces esto ya dice mucho. Entonces salga y predique la salud natural. Y va a tener gente. ¿Comentario? Sí, pastor, me gustaría comentar. Son 2 fenómenos que yo he vivido y veo, ¿verdad? Que todavía están ahí acechando. Si hay la oportunidad, atacan. Uno es la teoría, que sabemos mucho de teoría, pero al no vivirla, al no hacerla parte de nosotros, llámeles práctica, estilo de vida o praxis o aún más, ¿verdad? Una verdadera transformación. No estoy hablando que hay que aclarar. Nada más el simple hecho de no vivirla te merma,
te merma ese apasionamiento porque tú sabes que no es verdadera en tu vida. Si yo hablo de salud, yo estoy con sobrepeso y tengo enfermedades y pretendo que le voy a enseñar a otro la teoría, pero el otro dice, tú no la aplicas en tu vida, eso pierde toda la fuerza. Así es algo más del mundo, no es algo que quiebre cadenas en mi vida. Entonces, ¿por qué voy a hacerme esclavo de una teoría cuando yo todavía quiero vivir como el mundo vive? Quiero comer toda la comida del mundo, ¿verdad? Entonces, uno es la teoría, no vivirla. Y el otro que me quiero enfocar un poco más es el factor tiempo. Este mundo, este fenómeno, y con menudo a mí me pasa, es que pongo lo que es importante, pero tal vez no urgente, primero de lo que es urgente e importante. Entonces yo digo, es que no tengo tiempo para reunirme tanto en estos grupos pequeños. Interesante, eso Jesús lo sabía. Jesús nos dice que los quehaceres de este mundo ahogan la palabra, ahogan el espíritu, ahogan ese apasionamiento que tenemos. Y aún no para ni compartirlo, sino en nosotros mismos. Un día yo me siento bien, el otro día más o menos, no muy bien, y pienso que no soy digno, entonces ¿para qué comparto? ¿No? Y eso hay que entender. Cada uno de nosotros tiene tal vez su propio sazón, un poco diferente, pero he visto que es ese fenómeno que nos ataca a todos. La hermana White en el evangelismo, ella tiene ahí, voy a parafrasear, pero ella dice prácticamente que todos los días hay que reunirnos en grupos pequeños. Los miembros de la iglesia se pierden de muchas bendiciones porque no hacemos tiempo. Y esto es en grupos pequeños y que hay que orar por el éxito de estos grupos. Que cada creyente puede obtener gracia para salir victorioso y que la obra del Señor va a ser impulsada hacia adelante a manera que estos grupos pequeños cobren fuerza. Pero como dice usted, muchas veces vemos, y los mismos nosotros mismos de la iglesia, le mermamos, le quitamos fuerza porque no estamos preparados, porque hacemos preguntas como si fuéramos cristianos de primer año. Hay un dicho que dicen que dime cuánta experiencia tienes en el mundo secular, y muchos dicen tiene 40 años de experiencia y otros dicen tiene un año 40 veces de experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que está trabajando un oficio y va añadiendo cada año nuevo conocimiento, y hay otros que hacen lo mismo, 40 años llevan haciendo lo mismito nada más, no crecen. Saben muy bien eso. Yo creo que usted lo dijo, yo me fui con Pauli un ratito a darle su lección, pero necesitamos crecer. Y también quiero compartir ya este último pensamiento. Esto es de cada día con Dios. Cada día con Dios es poner a Dios en primer lugar cada día. No es el trabajo es importantísimo. Mi familia, mi esposa, la comida, la casa, todo es la escuela, la educación, es importantísimo, pero que Dios sea más, que sea el centro donde todo lo demás pende. Dice este pensamiento en cada día con Dios, 3 de enero, dice, reúnase pequeños grupos para estudiar las escrituras. No perderán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y al alimentarse con el pan de vida, recibirán fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida. Solo así mantendrán su integridad. Solo así tú y yo podemos mantenernos firmes. Es como la fe, como lo explicaba José, el doctor Acevedo. No es algo misterioso. Hay que gastar tiempo y hay que vivirlo. La teoría y el tiempo. Esos dos fenómenos es lo que yo veo que a mí y a la humanidad nos agarran, nos aplastan y nos quitan el entusiasmo. Gracias, mi hermano. El versículo, como vimos, dice, de memoria, a la verdad a la mies es mucha, malos obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Ese obrero soy yo. Yo voy a leer la parte del jueves que dice así, segundo párrafo. Los primeros cristianos se reunían para interceder por los demás, orar por preocupaciones mutuas, compartir una cálida comunión, estudiar la palabra de Dios, capacitarse para el servicio, ayudar a protegerse mutuamente contra los falsos maestros y participar juntos en actividades misioneras. Los grupos pequeños marcan la diferencia. La persona que unen sus dones en el servicio, la persona que se centran en el poder del Espíritu Santo para la misión, son un arma poderosa en la mano del Señor. Yo no olvido cómo yo fui evangelizado. Usaron muchas herramientas muy buenas. Hubo una interesante que salían a dar serenatas en el vecindario antes, cuando la gente ya estaba acostándose, durmiendo. O sea, la gente ya, las luces comenzaban a apagarse. Un grupo de hermanas cantando himnos y coritos. Una aldea humilde, pequeña, muy pequeña. Pero de noche, donde no es ciudad, donde no hay ruido, alboroto, nada. Se oye a gran distancia, se oye. Y se oye muy bien la música de noche, la música cristiana. Y eso allí fue un dardo, un dardo. Hay otro pensamiento en el último párrafo aquí que dice: el interés principal de todos los grupos pequeños efectivos es el testimonio y el servicio. El ministerio en grupo pequeño pronto se extinguirá si su enfoque es interno y no externo. Si el grupo pequeño se vuelve egoísta y poco más que un grupo de conversación, fracasará en su propósito y perderá la razón vital de su existencia. Los grupos pequeños existen para guiar a las personas a Jesús, nutrir su fe en Él y capacitarla para dar testimonio de Jesús. Me gustaría oír comentarios de más personas. Recuerde que grupos pequeños, esto es algo elemental de fácil. Que lo que se necesita es usted solo. Ya tenemos un grupo pequeño, porque hay mucha gente afuera esperando que alguien vaya a explicar la Biblia. Díganos algo. Amén, pastor. Yo quería comentar que es tan sencillo. Por ejemplo, les comparto de este ejemplo. Yo tengo 2 compañeras de trabajo y no sabía cómo empezar un grupo pequeño con ellas. Y yo quería empezarlo, pero si yo les decía, vamos a empezar un grupo pequeño, yo sé que ellas me iban a mirar raro. Entonces les dije simplemente, un día que estábamos hablando las 3, les dije, óiganme, ¿no les gustaría que nos reuniéramos para orar juntas? Y ellas se quedaron así y yo orando dentro de mí, ¿no? Y dijeron, sí, claro que sí. Ah, bueno, entonces tal día nos reunimos para orar. Y así hicimos. Entonces empezamos ese día con una oración y yo les compartí un temita sencillo de la Biblia, como decía Lili, rapidito, unos 10 minutos, algo así. Y así fue que empezamos y se ha ido alargando. Entonces ya lo llamamos grupo de oración, nuestro grupo de oración. Y es un grupo pequeño lo que tenemos, pero fue así, la invitación fue, miren, ¿no les gustaría que nos reuniéramos para orar? La gente no le tiene miedo a orar, no le tiene miedo es decir, si usted lo invita a orar, se va a sentir bien, claro, ¿cómo no? Sí, pero si usted va y le dice, mira, ¿quieres un estudio bíblico? Ah, sí. Entonces es diferente. Entonces cuando se está empezando, quizás la recomendación es hacerlo sonar lo más sencillo, lo más liviano posible para que la persona no le dé miedo y no le dé oportunidad de rechazarlo por algo que él se imagina en su cabeza. Entonces simplemente, mira, ¿quieres reunirte para que oremos? Y las personas van a responder bien a esa invitación, porque todos quieren que oren por ellos,
y tienen peticiones y claro, y se ora por eso. Entonces por ahí es una entrada y ya el Señor lo va guiando a uno a cómo ir expandiendo y creciendo el grupo y se va estableciendo. Y ya de hecho con estas compañeras, ya ellas me dicen, ay, yo espero todas las semanas esta hora que nos reunimos, porque es que me da una paz, me da una alegría. Entonces ya ellas mismas han podido experimentar el gozo de la palabra de Dios. Pero yo al principio no se los podía decir porque no lo iban a entender. Tenían ellas que experimentarlo. Entonces ya que lo han vivido, ellas mismas piden ese tiempo. Entonces eso es un grupo pequeño. Es sencillo de hacer. Solamente toma un pasito que nosotros demos y pues orar y hacer la invitación. Y el Señor se encarga de todo lo demás. Muchas razón, Ceci. Así fue como, creo que Almita lo introdujo como ay, pues mira que es lo mejor, la primera cosa del día es encomendarnos a Dios en oración y el nuestro se llama oración matutina, todos los días a las 6:30 de la mañana. Yo organizo grupos pequeños, creo grupos pequeños, desde el supermarket a donde voy a comprar. Allí comienzo a hablar a la gente. Así hicimos en Pensilvania. Íbamos al supermarket, íbamos de compra. Y yo andaba con un paquete de literatura y predicando. Me tomaba mi tiempo para predicar. Mientras mi esposa recogía cosas, yo me ponía a predicar. Al que entraba y a gente que andaba buscando latas y buscando cosas. ¿Qué cosas? Simplemente una pregunta simple. Disculpe, ¿lee usted la Biblia? Le preguntaba. Oh, sí. La segunda pregunta. ¿Conoce bastante o mucho acerca de la segunda venida de Jesús? Esa pregunta, si lo veía que era muy religioso, decía, ¿se reúne usted en alguna congregación? ¿O si son de tal iglesia? Yo le decía, lo felicito. Siempre, si era de una iglesia, lo felicitaba. Qué bien. El mejor tiempo que se invierte es el estudiar la Biblia. Pero de una vez le preguntaba, ¿conoce bastante, ha estudiado bien el tema de la segunda venida de Jesús? Era todo. Ya en poco tiempo había gente interesada. Es lo más fácil. ¿Algún comentario, pregunta? Sí, solo redondeando la idea, pastor, esto de que es diario la comunión con Dios y si tú puedes integrarte a grupos pequeños, porque nuestro horario es bien lleno, bien complicado. La mayoría estamos cansados y hay que vivir esta vida. Pero solamente recalcando el versículo en Hechos 5:42 dice, y todos los días. No era de que un día a la semana, un día sí, un día no. Dice, y todos los días, en el templo y por las casas. Y si fuera una versión actualizada, diríamos, y por Zoom, ¿verdad? Y por Facebook. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto no es nada más de los 12, sino había mucho pueblo. Por eso la iglesia tuvo ese poder que tuvo. Porque creyeron a Jesús, vivieron lo que Jesús enseñó y pudieron alcanzar a otros, a muchos otros más. Si nosotros hacemos lo mismo, dejamos esta cuestión de que a Dios cuando tenga tiempo, si nos lo ponemos en primer lugar, creemos en sus enseñanzas, vamos a tener ese mismo poder porque el Espíritu va a venir, va a venir. No es cuestión de que si hago 3 oraciones de esta manera y entonces después leo la Biblia tantos minutos. No, es todo el día, todos los días viviendo, no apartando. La vida espiritual no es aparte de la vida en este mundo para el cristiano. Es vida.
que nosotros debemos de vivir diario. Yo hago un llamado. Ya me dijeron que se terminó el tiempo. Yo hago un llamado rogando como Pablo. Romanos 12:1. Rogamos por la misericordia de Dios. Ya se Pablo un llamado en Romanos 12:1. Ruego por la misericordia de Dios. Y casi tocándole el corazón. Por favor, no viva estéril en un momento cuando Jesús está a la puerta. No haga eso. Esta iglesia, la séptima iglesia, se levantó, se creó, es para irse al cielo. Y no nos prepararemos en forma pasiva, solo con una maleta, con una maletita preparada. La preparación es preparando al mundo. Amén. Predique. Perdón, Personas a predicar. perdón, pastor, ahora me está saliendo puros americanos y no hallo qué hacer. Aquí tengo unos amiguitos americanos también. Y no sabe inglés, ¿no? Sí, ¿es su live? Sí, ya se le puede hacer muy bien. Bien. Queridos, os ruego por la misericordia de Dios que no pase tiempo pasivo con esto de la predicación, que lo único que Jesús está esperando es que se predique el evangelio para venir en las nubes. Que sea adventista pasivo, solo, que no trabaja, pone en peligro serio la salvación, muy serio, y retrasa la segunda venida de Cristo. Porque el mundo está perdido. Y no, Dios no tiene ninguna herramienta, ninguna, para alcanzar a esa gente, sino a nosotros. El que tiene mucho, mucho se le pide. Los adventistas sabemos mucho. Usted ve cómo están los laboratorios preparando ahora vacunas, porque ven que el mundo está acorralado. La vacuna contra el COVID-19. Corriendo en forma maratónica a los laboratorios. ¿Ve? Porque hay problema, hay necesidad. La gente está muriendo. El COVID no se puede comparar con el pecado. Y el mensaje adventista del séptimo día no se puede comparar con la vacuna. Y mire cómo están los mundanos corriendo en forma maratónica y nosotros tendremos la salvación al nivel que la tenemos, el conocimiento, y el mundo perdido y nosotros tranquilos. Hago un llamado por la misericordia de Dios. Predique, por favor. Háganlo. Que Dios le bendiga. Padre, grande es tu misericordia. Señor, ayúdanos. Tenemos nosotros, Señor, la solución, la salvación. Tenemos la llave del reino de los cielos. Que tú le diste a Pedro. La tenemos. Y los millones no pueden entrar, Señor. Millones que no pueden entrar. No saben, Señor, qué vamos a hacer. Señor, motívanos que nosotros podamos hacer algo. Que no estemos indiferentes cuando la humanidad perece y nosotros felices en forma pasiva, estériles. Con sensibilidad, Señor, porque esa gente importa. Ayúdanos a ir, ayúdanos a salir, ayúdanos a ir por todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.